Y abra sus Biblias en el capítulo 3 del libro de Hebreos. Hebreos 3. Hebreos 3. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Padre, venimos en el nombre de Jesús a someternos a tu autoridad y a tu señorío, reconociendo que estas palabras han salido de tu boca y las has hablado a todos y cada uno de aquellos a quienes tú has salvado. Y el día de hoy, juntos te pedimos nos ayudes a tener un corazón deseoso de recibir lo que tú tienes para cada uno el día de hoy, y que al recibir tu palabra respondamos en obediencia, en amor, en admiración, en sumisión, Señor, puesto que para eso nos permites conocerte, Señor, para ver y contemplar tu hermosura. Pedimos tu bendición en esta mañana. Yo en mi persona te suplico me ayudes, Dios, y a mis hermanos también, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Tal vez algunos de los que han estado aquí desde que empezamos a predicar el libro de Hebreos se han estado dando cuenta que está como repetitivo. Pareciera que estamos en el mismo tema y en el mismo tema. Y sí, efectivamente, el libro de Hebreos está repitiendo algo que nosotros debemos de tener en la más alta de las estimas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios quiere repetir las cosas? ¿Por qué lo está trayendo una y otra vez? Bueno, pues por principio de cuentas, porque lo necesitamos. O sea, nosotros necesitamos escuchar la repetitiva voz de Dios, porque nuestra tendencia es que fácilmente nos olvidamos. Y es necesario que seamos recordados por la palabra de Dios. Y a final de cuentas, porque todo tiene un propósito. O sea, Dios cuando habla con un propósito. Todo lo que Dios nos habla, lo ha enviado para que lleve a cabo aquello para lo que le envió. Entonces, en este libro que estamos nosotros viendo el día de hoy, hay dos cosas que es importante y que el autor de Hebreos quiere que nosotros tengamos en mente. ¿Quién es Jesús y qué hizo Jesús? O sea, este es el libro en el Nuevo Testamento, como hemos mencionado, al que tal vez se le pudiera considerar el quinto evangelio, pero visto desde el punto de vista del cielo hacia abajo. Entonces, en esta parte de la escritura, lo que habremos de estar viendo es, como le puse al título, es que consideremos a Jesús. Y yo no sé, y esta es una cosa que tengo yo gozándome, pues ahora sí que prácticamente desde que empezó Misión de Gracia. Nosotros los pastores, cuando vamos a predicar, no le hablamos al que está dirigiendo la alabanza para que escoja los cantos que queden de acuerdo a la predicación. No les damos la lista, no les damos el tema, no les decimos absolutamente nada de qué es lo que vamos a predicar.
Y llegamos aquí luego y empezamos a ver los cantos y de veras pareciera que le hubiera dicho, sí, escoge este y este y este y este y este. Entonces, la gloria de eso es que nos permite deleitarnos en la obra que el Espíritu Santo de Dios hace sobre su casa. Esta es casa de Dios. Aquí está el Espíritu Santo hablándonos, como acabamos de empezar ahorita a ver en esta parte de la Escritura, que lo primero que vemos ahí en el versículo 1, hermanos santos. Por lo tanto, hermanos santos, por tanto, o sea, a ver, espérate. Nos está hablando Dios directamente a las personas a quienes le hemos entregado nuestra vida. Así como lo estás oyendo, así es. El día de hoy, tú vas a escuchar, como todas las exposiciones de la palabra de Dios, que literalmente Dios te está hablando directamente a ti. A menos de que Cristo no sea tu Señor. Si tú no te has arrepentido, tú sigues viviendo tu vida como a ti te place, como a ti te gusta. Sí, sabes de Dios y de repente vas a la iglesia y haces cosas religiosas, etc. Pero tú no conoces a Cristo. O sea, aunque te está hablando Cristo, tú no eres de los que están, tú no eres aquellos que son los recipientes. Porque si en el capítulo 2 le habló a las personas que no conocen absolutamente nada de Cristo, absolutamente nada, en esta parte le está hablando a todos los que lo conocen. A los que no conocen, en el capítulo 2, les dice, por lo tanto, puesto que Jesús es el Rey, es el Creador, es Dios, es necesario que con más diligencia, dice el capítulo 2, atendamos a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Y la advertencia que da es lógica, dice, porque si los ángeles que desobedecieron recibieron la justa retribución de su desobediencia, dice, ¿cuánto más vosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, si no te interesa. A los ángeles del cielo que pecaron y desobedecieron, Dios los castigó. Cuánto más a todos aquellos que en un momento dado saben o han oído de Dios, de la grandeza de su misericordia, de la salvación de Cristo, y toman la decisión de no responder. ¿Cuánto más crees que va a ser el castigo? Entonces, empieza el libro de Hebreos hablándonos de cómo Dios, habiendo hablado en el pasado por medio de los padres, los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo. O sea, Él es Dios. Les dice en el capítulo 2, por tanto. Y una vez que toma toda esta parte de por tanto, en esta misma parte nos habla de que los ángeles, a los ángeles los tenían la gente de aquellos entonces en una muy alta estima, pues habían recibido cantidad de visitaciones en tiempos antiguos, el pueblo de Israel. Entonces la gente tenía un cierto tipo de idolatría por la cuestión de los ángeles. Ya lo vimos, lo hizo un tiempo menor que los ángeles, se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Ahora llega esta parte del capítulo 3, en donde el autor del libro de Hebreos nos dice, no únicamente Jesús es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés. Dices, bueno, pero pues eso lo sabemos nosotros, pero ¿y ellos? Bueno, pues de esto se trata esta parte. Esta parte se trata precisamente de que el Señor Jesucristo es mayor que Moisés y hay razones muy obvias por las cuales la gente lo tenía. Mira, ya llegaron aquí Paula y el tremendo el David, bienvenidos, por cierto, con su bebé que estuvo en cuidados intensivos, quién sabe qué tanto, qué gusto verlos. Viene el autor a hablarnos de que sí, o sea, la gente tenía a Moisés en una muy, muy alta estima, pero lo que vamos a ver el día de hoy, como el propósito de mi mensaje, es que nos animemos, a animarnos a considerar la supremacía de Cristo.
sobre la casa de Dios, para que mantengamos firme nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Ese es el propósito de este mensaje. El autor de entrada nos lleva a que nosotros debamos de poner nuestra mirada en la persona de Cristo. ¿Por qué? Bueno, pues porque imagínense ustedes que Dios le habla a un hombre, a Moisés, y le da toda su ley, ahí en el monte, ¿verdad? Le da toda su ley, y habla con Dios, Moisés, de una manera muy impresionante. No se le veía la cara a Dios, pero hablaba, dice la palabra, como si estuviera hablando cara a cara con Dios. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando nosotros vemos las partes antropomórficas de la palabra de Dios, donde hacen ver a Dios como si fuera una persona, un humano. Dios es espíritu. O sea, Dios no tiene una cara. Jesucristo sí. Dios Padre no, es espíritu. Entonces, hablaba con Moisés de tal manera que se dirigía con él como con nadie más. O sea, Dios hablaba con Moisés, Moisés recibe la ley, viene y le entrega toda la ley, y a partir de ahí la gente del pueblo de Israel tienen a Moisés como el hombre más importante de su historia. ¿Por qué? Porque Dios le dio a él la ley, y a partir de ese momento todo el pueblo de Israel dicen, tenemos la ley de Moisés. O sea, este es al hombre a quien Dios le dio la ley, y este hombre era más importante que los ángeles. O sea, había una idolatría, se pudiera decir, hacia la persona de Moisés. Y tal vez ustedes, a la hora de que hayan leído ahí el último capítulo del libro de Deuteronomio, se encontrarán con esta historia de que sube Moisés al monte y Dios ahí le quita la vida. Hasta ahí llegó Moisés, no pudo él pasar a la tierra prometida, porque Dios le dijo, háblale a la piedra, y Moisés desobedeció a Dios y le pegó a la roca. Dijo, por haber hecho eso, por haberme deshonrado públicamente, por no haberme santificado delante de todo este pueblo, no vas a entrar. Y dice ahí la palabra que muere Moisés y queda establecido, dice, y nadie sabe dónde quedó su cuerpo. Yo no sé las especulaciones que hay acerca de ello, no ha sido algo muy importante para mí, pero yo pienso una cosa, Dios no quiso que la gente no supiera dónde quedaron los huesos de Moisés, porque los hubieran sacado y hubieran hecho un altar de él. Hubieran hecho una idolatría de Moisés. Pues, ¿qué les costaba? Esa era una costumbre. Se llevaron los huesos de José, los sacaron, los enterraron a otra parte. O sea, era una costumbre. Entonces, Dios en su misericordia le puso ese alto, pienso yo, al pueblo de Israel, de no tener los huesos de este hombre que era tan importante en la vida del pueblo de Israel. Por lo tanto, después de que podemos ver estas cosas, tenemos que volver y preguntar, ¿de qué se trata esto? ¿Qué me está hablando a mí el Espíritu Santo de Dios? El día de hoy, ¿qué es lo que Dios quiere que tú y yo nos llevemos de esta predicación? Bueno, por principio de cuentas, como les decía en un principio, el versículo número 1 les dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús. A ver, esto está dirigido a los creyentes, a los santos, a la gente que ha sido apartada por Dios para salvación, han respondido al Evangelio cuando se te ha hablado de que tú eres un pecador, que necesitas arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo, y lo reconoces y pides perdón y te arrepientes y empiezas entonces a vivir una vida para Cristo, obedeciendo su palabra. Ese es el santo del cual está hablando, al cual le vino la voz del cielo a
través de una persona. Alguien algún día te habló de Cristo. Y sabes que la cosa más impresionante de que un día alguien te haya hablado a ti de Cristo es que es el mismo Dios hablándote a través de esa persona. Esa es la cosa más tremenda de todo. Que un día Dios te mandó a alguien a que te hablara de Cristo. Y no hiciste tal vez caso. Y te lo volvió a mandar. O te mandó a alguien diferente. Te mandó hasta que un día respondiste al Evangelio. Dice, por tanto, amados hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, tú no te convertiste, tú no te puedes convertir, tú no puedes entregar tu vida a Cristo porque quisiste. El Señor Jesucristo dice así, nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Qué gloria, ¿no? Qué gloria el hecho de que tú has venido a Cristo porque Dios Padre te trajo a Él. Qué cosa tan más hermosa. O sea, yo no me puedo cansar. De hecho, entre más pasa el tiempo, más me alegro que Dios haya tenido misericordia de vil pecador como soy. Hemos respondido al llamamiento del cielo. O sea, esta parte de la Escritura contiene este peso que todos le tenemos que dar. Participantes del llamamiento celestial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es considerar a Cristo Jesús. Hemos sido llamados por Dios a una cosa, a que consideremos a Jesús, a que lo volteemos a ver, a que pensemos en Él, a que meditemos en lo que ha hecho y sigue haciendo. Nos pide el Espíritu Santo de Dios que lo consideremos. Consideremos al apóstol que viene del cielo. La palabra apóstol quiere decir enviado. Esa es la palabra, es un enviado. Aquí es el enviado de Dios Padre. Él lo ha enviado. Entonces, nosotros tenemos que poner muchísima atención a lo que Él nos ha enseñado, porque viene como representante de Dios Padre a hablarnos la verdad. Nosotros como seres caídos, como pecadores, redimidos por la sangre de Jesús, necesitamos dos cosas. Saber qué es lo que Dios dice y cómo ponerlas en práctica. Cómo caminarlas. Y eso es en gran manera lo que el Espíritu de Dios a través del autor de Hebreos está haciendo aquí. Lo está diciendo, a ver hermanos, a ver los que han respondido al Evangelio, los creyentes, pongan atención a esto, considera a Jesús, porque viene de parte de Dios. Y te va a decir todo lo que tú necesitas saber para llegar a Él. Porque no únicamente es el sumo sacerdote, no únicamente es el apóstol, es el sumo sacerdote de nuestra fe, de nuestra creencia. Los cristianos en un momento dado tenemos esto. Nosotros confesamos que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Es el que nos ayuda a presentarnos delante del Padre. Y hemos visto ya, como la semana pasada y las que hemos pasado, hemos visto cómo este apóstol, este sumo sacerdote, se compadece de nosotros porque precisamente él tuvo que ser tentado en absolutamente todo, pero sin pecar. La grandísima diferencia también entre Moisés es que él inició una obra, no la pudo terminar. El Señor Jesucristo inicia esa obra y la completó por nosotros. Pero ¿de qué habla? ¿De qué habla cuando nos dice que consideremos? Dice en sus notas, dice la palabra considerar. En la Biblia proviene del término hebreo bin y del término griego katanoeo. Ambos términos tienen la idea, fíjense esto, de observar, contemplar, discernir y reflexionar. Cuando consideramos algo en la Biblia, no se trata simplemente de examinar
superficialmente o tomar una decisión impulsiva, sino de reflexionar con cuidado, comprender y meditar en profundidad sobre la verdad y la sabiduría divina. Y hermanos, esta consideración nace o debe de nacer de nuestro tiempo en la presencia de Dios al abrir nuestras Biblias. A la hora que nosotros abrimos nuestras Biblias con temor, con reverencia, con honor, venimos a decirle a nuestro Creador: Señor, esto es lo que ha salido de tu boca. Yo vengo a disponer mi corazón a que me hables. Y cuando me hables, Señor, voy a considerar lo que me estás diciendo. Y nos habla de una manera muy amplia de muchísimas cosas acerca del carácter de Dios, de quién es Él. Nomás aquí nos está diciendo: es a mi hijo. Es a mi hijo al que yo quiero pedirte que consideres. Detente en todo lo que estás haciendo, todo lo que hagas en la vida. Todas las cosas que el día de hoy tú estás considerando deben de pasar a un segundo, tercero término. A mí me llama mucho me llama la atención, que tantas veces hemos estado sentados y se nos ha hablado y se nos predica y se nos dice y se nos anima y se nos exhorta a que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, como se cantó el día de hoy, y los tenemos puestos en las noticias. Los tenemos puestos en nuestra fragilidad, en nuestro cuerpo, en nuestras circunstancias económicas, en nuestro trabajo, nuestros problemas relacionales. Tenemos tantas cosas en las que estamos a piense y piense y piense, y andamos todos oprimidos, todos desesperados, todos angustiados, sin absolutamente nada de paz. Y la pregunta es: ¿y qué es lo que estás considerando el día de hoy? ¿A quién estás considerando? Cuando hay problemas legales, se considera con qué abogado vamos a ir. A ver, ¿quién me puede echar la mano? ¿Quién me saca de este problema? Cuando hay situaciones físicas, ¿con qué doctor voy a ir? ¿Quién tiene la mejor experiencia? Cuando vamos a comprar un vehículo, andamos pensando cuál será el mejor vehículo tal vez. Una casa, un trabajo. Andamos considerando las cosas con mucho detenimiento en ocasiones, pero al que más debemos de considerar sobre todas estas cosas a Jesús. Y es en ocasiones a quien menos consideramos. Es con quien más tiempo tenemos que pasar. Es la persona a quien más tenemos que buscar cómo la escuchamos. Hermanos, el poder de Dios es tal que hace cosas en nosotros y entre nosotros de tal manera que si las pudiéramos ver, viviríamos o deberíamos de vivir más impresionados del poder de Dios. Decía el pastor John Piper, dice: tú ves a Dios que está haciendo una cosa, pero atrás de ti ya hizo 1,000,000 más. Es impresionante cómo el Espíritu de Dios obra a tu favor y para su gloria cuando tú obedeces la palabra de Dios. Él se encarga de orquestar las cosas de tal manera que te va a llevar a situaciones, en ocasiones algunas de ellas difíciles, para que por medio de ellas a cómo voltear a verlo y decir: Señor, te necesito. ¿Saben? Yo en ocasiones pienso, cuando hay situaciones bien difíciles en la vida de los creyentes, de los hermanos, que dicen: ya no hay qué hacer. Digo: gloria a Dios. Gloria a Dios que no sabes qué hacer. Porque lo que tienes que hacer es contemplar a Jesús. Eso es lo que tienes que hacer. Venir a ver al apóstol de tu fe, al sumo sacerdote que sigue sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. El que se compadece de tu necesidad a la hora que llegas y le dices: Señor, no sé qué hacer. Él sí sabe qué hacer. Y quiero ver tu favor de una manera gloriosa, poderosa, para que una vez que pasen las situaciones, las circunstancias, tú puedas decir: gracias, Señor, que me pasaste por esa prueba, que me permitiste pasar por esa dificultad. Gloria a Dios, hermanos. Son aquellas personas que obedecen a la voz de Dios las que van a poder ver a Dios.
en sus situaciones. Es verdaderamente glorioso el que nosotros podamos en un momento dado considerar, como dice ahí, la perfección, el perfecto, el poderoso, compasivo, misericordioso, fiel, protector, ayudador, un hermano justo, paciente, de lo más amoroso que puede haber en el universo. Y todo esto para llevarnos al Padre. Nosotros tenemos que pensar en estas virtudes de nuestro amadísimo Salvador, las cuales nos pueden tomar horas y días si nos ponemos detenidamente a considerar a nuestro Salvador. Ahora, pasamos al punto de que todo esto, ¿por qué? Porque Cristo es mayor que Moisés. Nuestro segundo punto es, Cristo es mayor que Moisés, y esto es bien importante que le quede claro al pueblo de Israel cuando recibieron esta parte de la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque pues la gente vivía confiando en que la manera de poder llegar a Dios era cumpliendo los 10 mandamientos. O sea, ellos creían de alguna manera que esa era la manera de poder estar bien con Dios. Entonces, imagínense ustedes vivir toda la vida creyendo que haciendo ciertas cosas tú ibas a poder llegar a Dios. Y de repente llega alguien mayor que Moisés y te dicen, no, la ley lo que hizo fue llevarte a Jesús. Es tan imposible que tú y yo podamos cumplir con los 10 mandamientos, nos obligó a decirle a Dios, por favor, ayúdanos Dios. Esto está imposible, empezando con el primer mandamiento, no lo podemos cumplir. Ese es el propósito de la ley, llevarnos a Cristo. Entonces viene Cristo y les dice, lo que tienes que hacer es creer en mí. Ah, caray, a ver, espérate. Y todo lo bueno que he sido, todo mi esfuerzo en andar queriendo cumplir con la ley, no sirve de nada. No te sirve de nada. O sea, esto es un shock. Este es un shock para esta gente. O sea, imagínense, de repente, que alguien que era la estrella, el que, por el cual tú vivías, y decías, hijo, es que la ley de Moisés, la ley, yo la amo, de hecho, están los escritos de los Salmos, donde dice, oh, cuánto amo yo tu ley, mi Dios. O sea, la gente amaba la ley de Dios. Y nosotros debemos amar la ley de Dios ahora como una respuesta a su amor y no para buscar nuestra salvación. Porque nosotros ni nos podemos salvar y ni nos podemos mantener salvándonos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Por eso empieza diciendo, hermanos que han respondido al llamamiento celestial, no al tuyo, no al carnal. No. Este llamamiento a que tú te arrepientas viene del cielo. Entonces, para ellos, lógicamente, era una situación sumamente difícil, porque veían ellos que Moisés fue el gran líder del pueblo de Israel. No más que esto nos dice que Cristo es mayor que Moisés, que fue fiel. Moisés en la casa de Dios, sí fue fiel, nomás que cometió un grave error. Y Jesús ha sido fiel en la casa de Dios, nunca ha cometido ninguno y sigue siendo fiel el día de hoy. Dio testimonio Moisés del plan de Dios, pero Cristo lo cumplió. Cristo vino a cumplir este propósito que le había dado Dios a Moisés de que todo lo que tendría que hacer, lo tendría que hacer siendo fiel. ¿Por qué? Porque lo que estaría haciendo Moisés era preparando para que luego habría de venir en la persona de Jesucristo. Por eso dice que son sombra. Las cosas pasadas son sombra únicamente, un modelo de lo que luego habría de venir a ser con la persona de Jesucristo. Entonces es importantísimo que Moisés fuera sumamente fiel en todo lo que hacía. Dios lo toma, lo lleva al desierto 40 años para prepararlo y 40 años sigue con él hasta el final de su vida.
40 años. Si en algún momento dado tú crees que te falta, todavía nos falta a todos muchísimo. La obra que el Espíritu de Dios ha empezado en cada uno de nosotros está siendo llevada a cabo por su misericordia y su cuidado y su paciencia con cada uno de nosotros. Si te desesperas porque no has cambiado, yo te animo a que te sigas desesperando y que le digas: Señor, te suplico me transformes a la imagen de Jesús. Dicen sus notas que Moisés fue un siervo fiel en la obra de Dios, pero su papel era solo un testimonio de la obra superior y definitiva de Cristo, quien no solo es siervo, sino hijo y señor de la casa de Dios. Él quería que la gente supiera que hay un propósito definitivo llevado a cabo por el pueblo de Dios. Pero la gente a la hora que sabía de Moisés, llegó el momento en el que se familiarizaron con él, al grado de que la gente luego empezó a inventar sus propias leyes, su propia religión. Como les he dicho tantas veces, nada más hay dos: la de Dios y todas las demás de los hombres. En esta nos han enviado un apóstol, a nuestro sumo sacerdote, y todos los demás andamos buscando cómo por nuestras buenas obras hemos querido llegar a Dios. Por eso la insistencia del Espíritu Santo de que es Jesús, no las obras de Moisés. Llegó el momento en el que inventaron tantas reglas y tanta cosa que dejaron de escuchar a Moisés la gente. Y era necesario que Dios hiciera algo por su propio pueblo y lo rescatara. Y lo mandó en el tiempo oportuno, no antes ni después. A Jesucristo lo mandó exactamente cuando Él tenía que venir. De hecho, vemos esta parte que les comparto de que la gente ya no le está poniendo mucha atención a las cosas de Moisés, como sucede el día de hoy. Dice el recuadro que sigue, dice: ¿cómo podéis creer?, les pregunta el Señor Jesucristo, cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Vean esto: el que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyeras a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Sí, no nos relacionamos con ello. El día de hoy, tenemos en ocasiones más confianza en nuestras acciones que en lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Andamos tratando de comportarnos bien, de responder bien, pero no estamos nosotros depositando toda nuestra confianza en el que ya hizo todo bien, que ya lo hizo todo perfecto. A quien tenemos que venir para decir: Señor, tú eres el importante en mi vida. Tú ya cumpliste los requisitos de toda esa ley de Moisés, por lo tanto yo puedo quitar mis ojos de todo aquello que me distrae para ponerlos en ti, Señor Jesús. En el apóstol y sumo sacerdote. O sea, hermanos, déjenme les digo esto. Yo no puedo conocer algo más impresionante que esto. Yo no entiendo esto. ¿Cómo nos da Dios el privilegio de llegar a su presencia y hablar con Él? Y que Él obre a nuestro favor ante el Padre, teniendo toda la compasión de nosotros, diciéndonos: yo estoy por ti, yo estoy para ti, yo te quiero bendecir, yo te quiero cuidar, yo te quiero salvar, pero ven a mí. O sea, no conozco un mayor privilegio entre el cielo y la tierra que el que nos haya dado Dios el privilegio de hablar con Jesús. ¿Y cuánta gente no le da la importancia que el Espíritu de Dios nos dice aquí? Considéralo, piensa en Él, detente, piensa en todas las cosas que Él ha hecho, por ti. ¿Qué es parte de lo que ha hecho Jesús? Bueno, pues nos ha devuelto nuestro sentido de la existencia. Ahora sabemos que somos creación de Dios,
que tenemos un creador con quien nos tenemos que relacionar, pero anteriormente no sabíamos a dónde íbamos. Y muchos ni siquiera sabían de dónde venían. Vemos las ideologías de la evolución. Dice el Señor, no, yo te hice. Yo te he creado para mi gloria. A la hora que tú lo hagas y lo obedezcas, tú vas a recibir el beneficio de mantenerte con tu confianza en mí. Nos ha dado un sentido de identidad, porque ahora en Cristo estamos completos. Ahora lo que ha hecho el Señor Jesucristo nos lo ha regalado para que nosotros vengamos y nos apropiemos de esas bendiciones. Como cuando vienes y le dices, Señor, yo vengo a darte gracias por la paz de Cristo, porque me la has regalado. Como dice la palabra, mi paz os doy, mi paz os dejo. ¿Cada cuándo vienes tú a pedir de esa paz que tanto necesitamos? Hermanos, a mí me llama la atención el alboroto mundial que hay por todas las cosas que están pasando. El Señor me dice, no tengas miedo, yo estoy en control, yo hice el mundo, es mío, yo lo hago temblar. Aunque estés en el paso y no hay temblores ahí. Es Él. Esta tierra es de Él. Y Él hace con ella lo que quiere. A nosotros nos ha dicho, confía, yo he vencido al mundo. Guerras y temblores y cosas tremendas. Dice, nada más mantén tu mirada puesta en mí. Encandílate de Cristo. O sea, le digo que me encanta, me deleita ver el Espíritu de Dios obrando y habiendo preparado los corazones de muchos de ustedes a la hora que estaban cantando la cuestión esa de poner nuestra mirada en Él. ¿No te afectó cuando lo estabas cantando? O sea, a mí sí. A mí se me hace hermoso poder ver a Dios obrando a nuestro favor y para su gloria. Digo yo, qué impresionante Dios, habiendo miles de canciones, el día de hoy concuerda de una manera bien sobrenatural que el Espíritu Santo le dice a su pueblo, te voy a preparar para que te deleites antes de que escuches esto. Hermanos, esa no es otra cosa más que pura gracia de Dios. Es puro amor de Dios. Es el incomprensible amor de Dios por nosotros. Ahora, el hecho de que el Señor Jesucristo sea mayor que Moisés. Sí, Moisés fue fiel en la casa de Dios y es algo bien glorioso. Dice nomás que Jesús fue más fiel en la casa de Dios. Y de Moisés se podrán decir todas las cosas maravillosas que alguien pudiera decir en aquel entonces. No más que la cosa está en esto, que de todo lo que Moisés pudo haber hecho, o sea, déjenme les digo, y no estamos, la palabra de Dios no está menospreciando a Moisés. No. Milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. O sea, este es el McLean de los milagros en la Biblia. O sea, nadie más volvió a tocar el mar que se abría. Nadie. O sea, es una cosa bien tremenda, bien admirable la gente. Sí, no más que Jesús creó a Moisés. Él lo hizo. Muy tremendo Moisés. Yo lo hice, dice el Señor. Yo hice el mar que él abrió. Yo hice que mi pueblo pasara por ese mar en seco y cuando iban los egipcios ahí, yo lo cerré. Por más poder, más gloria que en un momento dado quisiera cualquier ser humano darle a Moisés, no existe más gloria que la del Hijo de Dios. Porque por él y por medio de él y para él han sido hechas todas las cosas. De tal manera que tú y yo somos creación de Dios. Y puesto que hemos sido hechos creación de Dios, nosotros tenemos que ponerle muchísima atención al que nos hizo. ¿Qué mi Señor? ¿Qué quieres que yo haga en tu iglesia, en tu casa? Porque esta casa de la que está hablando en un momento era el pueblo de Israel, ahora es la iglesia de Dios. Y en esta última parte, donde habla precisamente de la casa de Dios,
Dice que somos nosotros la casa de Dios. Dice en el tercer punto, la verdadera marca de un creyente dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza en la gloria de nuestra, que dice fe y esperanza. Dice, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria, ahí se me borró una parte de nuestra esperanza. Le está hablando Dios a su pueblo. A ver, aquí hay gente que a lo mejor es simpatizante del cristianismo, le gusta venir a la iglesia, cantar, hacer cosas tal vez en un momento dado religiosas, pero la pregunta es, ¿eres tú parte de la casa de Dios? O sea, porque si eres parte de la casa de Dios, tú tienes un papel importante en la casa de Dios, en la iglesia. Ahora, este versículo está afirmando, escúchenme bien esto, porque aquí es donde los arminianos, los que creen que se ganan su salvación porque respondieron al evangelio, pero luego se portan mal y pierden su salvación. Y les pregunto, ¿y luego cómo la vuelves a ganar? Y luego vuelves a pecar y la vuelves a perder. Digo, ¿cómo le hacen los arminianos para vivir sin esa condenación? No sé, sus respuestas pueden ser muy variadas, pero aquí lo que está hablando el autor de Hebreos es lo siguiente. Si le está hablando a los creyentes, les está diciendo que los creyentes, si algo los caracteriza, es precisamente lo que dice al final del versículo 6. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza, dice, retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hermanos, esta es la evidencia de que tú eres parte de la casa de Dios. Esta es la evidencia. Y les he dicho, tal vez tú nunca me has escuchado, les he dicho, a mí me ha tocado ver miles de personas pasar por la iglesia. Voy a cumplir 50 años de creyente ahora en diciembre, por la gracia de Dios, si es que llego. Y he visto miles de personas pasar por la iglesia. Y los he visto en un momento dado hacer declaraciones de fe. Los he visto llorando. Los he visto supuestamente arrepentidos, sirviendo un tiempo y luego se van. Y se van. No se van a otra iglesia, se van. Si se van a otra iglesia, gloria a Dios. Ahí yo no tengo problema. A mí ya no me mueve esa situación, porque dice la palabra, dice que si predican a Cristo por envidia o por la vanagloria, yo me voy a gozar en eso. Se van a otra iglesia, gloria a Dios por eso. Pero el que se va, dice la palabra de Dios, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero para que se manifestara que no eran, salieron de nosotros. O sea, nosotros como creyentes debemos de tener una marca. Y cuando estaba estudiando este versículo, estaba yo dándole gracias a Dios por todas las personas que aquí tienen 30, 40 años de creyentes y aquí han estado. Y estaba gozándome diciendo, Dios, la evidencia en mis hermanos de tu fidelidad en sus vidas no se hace esperar. Porque en todas las iglesias, gracias a Dios y para su gloria, lo digo, hay personas fieles a quienes algún día tendré que oficiar un funeral. Porque estuvieron ahí hasta el final. No se fueron y no sabemos dónde están. Y yo digo, qué glorioso. Y digo, yo sé que esto no se oye muy glorioso, pero qué glorioso que podamos hacer eso con todos los hermanos. Decir, yo un día oficié ese funeral. Porque fue fiel hasta el final. Esa es la evidencia de que esa persona, a pesar de las dificultades que haya tenido en la iglesia, con los hermanos insoportables, aquí casi no hay. Pero en ocasiones sí hay. Amemos, dijo el otro. Hay pastores que le dicen a la iglesia, a ver, repitan esto conmigo. Repitan conmigo, estoy insoportable, no quiero que lo van a hacer. Pero esos hermanos que han pasado por situaciones difíciles en sus vidas, son gente que tiene el entendimiento de que Dios los rescató
y los puso en una casa espiritual como piedras, los ha traído y nosotros los pastores tenemos la responsabilidad y la obligación de acomodarlos, porque somos administradores. Dice Corintios, téngannos los hombres como administradores de la gracia de Dios. Nosotros, cuando el Espíritu de Dios trae personas a esta iglesia, los acomodamos para que sirvan a Dios, los equipamos, como dice Efesios 4:11, los capacitamos para la obra del ministerio. Ese es nuestro trabajo. Entonces, son puestos por Dios, lo tienen bien entendido y se aguantan. Cuando alguien les dice, muévete de esta silla porque es mía. O que te gana el estacionamiento en Walmart y ves a tu hermano aquí que acaba de salir de la iglesia. Hermanos, una persona que entiende su llamado es fiel. Es una persona fiel que aguanta y que sabe que va a pasar por terribles dificultades. La palabra de Dios dice que nuestro sumo sacerdote fue probado y aprendió la obediencia. Tuvo que aprender a obedecer y tuvo que aprender para modelar cómo se niega una persona a sí misma. Como una persona que le entrega su vida a Cristo entiende el principio de que el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nos dice, si tú quieres seguirme, te tienes que negar a ti mismo. Tendrás que en ocasiones aguantarte y tragarte tu coraje y tu desesperación para la gloria de Dios. Por eso dice el libro de Proverbios que el que domina su espíritu, dice, es mejor que uno que toma una ciudad completa. Oh, wow. ¿No está impresionante eso? Y hay muchos señores aquí que conozco que cualquier cosa que les dice la señora luego los enojan. Esos que se están riendo, esos son. No se crean. O sea, nosotros cuando entendemos la gracia de Dios en nuestras vidas, nos fajamos y corremos esta carrera con los ojos puestos en Jesús. Cuando habrá tantas cosas a nuestro alrededor que nos puedan distraer, como les decía hace un momento, nuestros éxitos, nuestros fracasos, como les acabo de mencionar hace poco, y entre ellos también, ¿saben qué? Nuestros pecados. Esos pecados que en un momento dado nos mantienen esclavizados, que no nos deben de mantener esclavizados. Dice Romanos 6 que ya hemos sido libertados del pecado. Del poder, no tiene poder el pecado. Lo confesamos, nos arrepentimos y caminamos victoriosamente, libres del poder de pecado de nuestras vidas. Pero hay gente que en esta situación, en lugar de estar considerando al autor de su fe, están considerando su corazón y se mantienen con la vista hacia abajo. Tristes, desesperanzados, angustiados, en lugar de vivir con el gozo del que se nos hablaba ahorita con la ofrenda. Nosotros, hermanos, nosotros hemos sido salvados para gozo, hermanos. O sea, la salvación está envuelta en un papel que se llama gozo. Y todo lo que nosotros sabremos de disfrutar de ese gozo es porque lo vemos en la persona de Jesús. Él es el regalo. Él es la envoltura del regalo. Nosotros si algo tenemos que hacer es obedecer a estas cosas y decir, Señor, me estás hablando. ¿Qué tengo que hacer? Esto es lo que tienes que hacer. Voltear a ver a mi hijo. Él es el dueño de la casa. Él es el que está reinando el día de hoy sobre esta casa. Esta congregación la está edificando Jesucristo. Yo no tengo poder en absoluto para hacer lo que Dios hace y ninguna otra cosa. El único poder que yo tengo como pastor es a la hora de predicar la palabra de Dios, porque mi poder no radica en mi persona, sino en lo que está escrito, en el poder de Dios. Y la manera en la que el Espíritu Santo transforma corazones, forma ministerios, hace todo lo que hace, humanamente está imposible que alguien lo haga. Hermanos, la iglesia es una institución sobrenatural. Muchos de ustedes, espero que se han levantado con el deseo de venir a alabar a Dios y estar en comunión con los hermanos y escuchar qué es lo que tiene Cristo para nosotros. ¿Saben quién lo hizo? El Espíritu Santo. No tenemos un dialing system para que les hablen las mañanas los domingos. Ya es hora de levantarte, flocón. Aliviánate, ¿no? Cada quien está en su corazón deseoso. Hay gente que hay días
antes están deseando que llegue el domingo. Por eso todos los ministerios de misión de gracia, todos los ministerios. Por eso la primera petición, ahorita oró Armando por la petición de los jóvenes, que es la de esta semana, pero la primera petición es pedirle a Dios que ayude a Misión de Gracia, que nuestros ojos siempre estén puestos en Él, para darle toda la gloria en todo aspecto posible, porque de eso se trata. Para eso nos crearon. Misión de Gracia con los jóvenes, con los adultos, con los niños, con las mujeres, con los varones. En todo aspecto nosotros queremos que Cristo sea glorificado. Tiene ahí una nota que dice Hebreos, dice que nosotros somos la casa de Cristo. Si retenemos firme nuestra confianza y esperanza, esto nos desafía ¿a qué? A permanecer en la fe y no a apartarnos, a aferrarnos a la esperanza en Cristo, aún en tiempos difíciles, y vivir con confianza, sabiendo que pertenecemos a su casa. Si tú eres una persona creyente, que Dios ha salvado y lo ha puesto en su casa, y a lo mejor en alguna ocasión, escúchenme bien lo que les voy a decir, tú estuviste participando en alguna otra iglesia, y ahí te ofendieron, ahí te marcaron, algo te dijeron, te dolió mucho. Tienes que saber esto. Eso te puede pasar en todas las iglesias, aquí también. Porque aquí está lleno de imperfectos. Pero Cristo nos pone en su casa y nos va a poner con hermanos con los que nos habremos de lijar. Dice que el rostro del hombre se afila con el rostro del hombre. Entonces, si tú tuviste una experiencia mala en alguna iglesia y el día de hoy tú estás aquí y dices, no, espérate, yo si algo no quiero es involucrarme. Yo lejecitos, o sea, yo no quiero que alguien me vaya a volver a hacer daño. Te voy a tener que decir que ese tipo de consejo no viene ni de tu carne, ni del mundo, esa onda viene del diablo. No te metas con el cuerpo de Cristo, porque te van a ofender, te van a lastimar. Hermanos, ahí dice, si con el árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿qué no harán con vosotros? Un verdadero creyente tiene que estar dispuesto a someterse a la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios, sabiendo que va a pasar por situaciones que no le van a agradar. En tu casa, tú te casaste tal vez muy enamorado, te has raspado. A los angelitos que mandaste a pedir con tanto gusto y emoción, ¿no te han sacado canas verdes? Todo bien. O sea, las canas que yo traigo, pues, no es por eso. No son verdes, no son verdes para empezar. Hermanos, si nosotros, por la incomprensible gracia de Dios, habremos de buscar cómo tenemos la certeza de nuestra salvación. Parte de la evidencia se vive en la iglesia. Porque tú en la iglesia no le estás siendo fiel a los pastores, le estás siendo fiel al Salvador de tu alma. Si es que estás tú siendo fiel a Él. Y le da una importancia tal que lo menciona varias veces, la fidelidad. Una virtud que el día de hoy desafortunadamente en mucha gente no se ve. Decía el doctor R.C. Sproul, dice que cada creyente tiene una función activa en la iglesia, la casa de Dios. Y esto debe hacer resaltar su identidad como parte integral de la casa de Dios. El apóstol Pedro ahí en el capítulo 5, versículo 1 dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, o sea, ya está sufriendo aquí, sí, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es parte de la gracia de Dios en tu vida. Y te dice, mira, tú eres la casa de Dios y vas a sufrir. Pero te tienes que mantener fiel porque tu Salvador es fiel. Y Él te prometió que fielmente cuidará de ti. Él te va a afirmar. Él del cielo viene
la gracia de Dios, el cuidado de Dios, la misericordia de Dios para con tu persona, de tal manera que tú puedes estar completamente tranquilo, volteando a ver a tu Salvador que te ha prometido que el que comenzó la buena obra en cada uno de vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él es el que te va a confirmar, que te va a fortalecer, que te va a confortar. Es Él. A nosotros lo que nos pide es que le obedezcamos. Considera al autor de tu salvación. Piensa en Él, que dejó su gloria para venir a su vida por ti, para que tú disfrutes de todos los beneficios de su familia, de su casa. Pero hermano y hermana, te tengo que decir lo siguiente: sí tiene que haber una evidencia de que tú eres parte de la casa de Dios, participando de la casa de Dios. Tal vez tú dirás, oye, pues yo no sé qué hacer. Tú no te preocupes. Tú ven, tú búscanos, nosotros vamos a decirte qué hacer. Ese es mi trabajo, ese es el trabajo de los pastores. Pero tú tienes que obedecer. Tú y yo tenemos que responder a esta incomprensible gracia de Dios. Vamos a orar. Vamos a preparar nuestro corazón para cerrar con este canto que nos debe de ayudar. Vamos a ponernos de pie. Que nos debe de ayudar a hacer lo que tenemos que hacer. Si me acompañan, vamos orando. Padre, queremos darte juntos gracias, porque tu palabra el día de hoy claramente dice que a los llamados del don celestial, tú nos has hablado, Señor, tú nos has rescatado, nos has venido a traer a tu casa y nos has llamado a que pongamos nuestros ojos en Jesús, a que lo contemplemos a Él, no a nuestras buenas obras, no a nuestros éxitos o fracasos, no a las situaciones del mundo, sino a ti, Señor Jesucristo, el Rey, el autor y el consumador de nuestra fe. Recibe, Señor, nuestra oración, y este canto, Señor, lo levantamos a ti como una muestra de nuestra respuesta a tu gracia.